El tercer momento es el de autorreconocimiento. El espejo del lago no funciona como en el caso de Narciso, porque este es un espejo que refiere una imagen de la que el individuo se hace cargo como propia, motivo por el cual no podría jamás quedar fijada a ella. Es la relación adulta del reconocimiento de sí mismo y el amor dinámico capaz de integrar a otros objetos a su mundo. Al mismo tiempo, este descubrimiento echa luz sobre el sentido real de todos los sufrimientos anteriores, dándoles el alivio de la coherencia vital. Dice Andersen: ¿qué importa haber sido empollado por un pato cuando se ha salido de un huevo de cisne? Es este el cuarto momento en el que el héroe se trasciende y su historia es transformada en poética. No una poética de lo fantástico, sino una poética de la vida. El soldadito de plomo. Traducción: Beatriz Ferro. Nuevamente, la diferencia entendida como carencia desde la mirada del otro es lo que da sustento a la historia. Un soldadito con una sola pierna, porque fue el último de los 25 hermanos de la caja en ser fundido y no alcanzó el plomo para completarlo. Está ahora sobre la mesa del cuarto de juegos de los niños y contempla a una bailarina que tiene una flor de hojalata prendida a la cintura. La bailarina se encuentra parada sobre una sola pierna y la otra está tan alta que el soldadito cree que, al igual que él, ella sufre su misma desgracia. El soldadito se enamora de la pequeña bailarina de cartón y se pasa horas contemplándola. Aquí no hay evidencia de rechazo por parte del entorno. El antagonista es uno solo, personificado por el duende de la caja de sorpresas, que lo amenaza al verlo en aquella actitud, parado sobre su única pierna, contemplando a la bailarina, y le anuncia que, con esa arrogancia que tiene, las cosas le van a ir muy mal. Efectivamente, al otro día, alguien coloca al soldadito cerca de la ventana y el duende lo arroja. Allí comienzan sus desventuras, al mismo tiempo que las pruebas por las que debe pasar. Van revelando las características que le son más propias. Valentía, firmeza, templanza frente al sufrimiento. El dolor aumenta su definición de heroicidad esencial, desde el viaje en el barco de papel por la alcantarilla hasta el gran pez que lo traga hacia el final de la historia. Todos los acontecimientos se desarrollan unidos a una especie de fatalidad que el mismo soldadito atribuye al duende de la caja. Finalmente rescatado del vientre del pez y colocado en la misma habitación frente a la bailarina, como si la historia volviera al principio, aunque dialécticamente, es decir, habiendo incorporado la heroicidad del personaje en toda su magnitud. El cuento, sin embargo, no concluye aquí, y esto es lo curioso. Hasta el momento, lo que sucedía, de algún modo, estaba sostenido por la necesidad que suele definir los acontecimientos de los cuentos de hadas. Necesidad de purificación del héroe hasta llevarlo a su individuación. Sin embargo, aquí se asume otro aspecto de la vida poco usual en la literatura infantil, y es la gratuidad. Sin motivación aparente, uno de los niños toma al soldadito arrojándolo a la estufa. El viento poco después levanta a la bailarina y la lleva junto al soldadito. Allí ambos se funden. A la mañana siguiente solo queda como evidencia de la existencia de ambos un corazón de plomo y una flor de hojalata. El cuento tiene ciertos elementos que vale la pena remarcar. La fatalidad, como ya hemos dicho, representada en el duende. La gratuidad y el absurdo, manifestados en el acto del niño que lo arroja a la estufa. Este es un cuento en el que se pone a prueba la templanza del individuo para soportar las circunstancias adversas. Aquí parece no haber mayor bien que la tolerancia y la firmeza. Aunque en el patito feo no está claro el destino que le habrá de deparar la existencia, este de algún modo se entrevé.
Por ejemplo, hay una voluntad de exilio, una oposición del héroe en relación con la vida que llevan el gato y la gallina. Hay un anuncio de su ser en la aparición de los cisnes y aquella sensación desconocida. Finalmente la entrega, el melancólico deseo del que decide ser devorado por lo que ama antes que seguir soportando una vida sin sentido. El soldadito de plomo, en cambio, solo puede volver hacia sí mismo. Su templanza es en el fondo resignación. No hay esperanza de transformación alguna. Solo puede volver de sí mismo hacia sí mismo. La única dialéctica consiste en la revelación de su esencia. Pero al ser su esencia una firme pasividad en relación con los acontecimientos, no puede transformar el sentido de su ciclo, y el cuento se resuelve de manera circular. Este es un cuento de la decepción, una decepción existencial, donde la gratuidad reemplaza al hado. Solo el amor indisoluble parece reparar la tragedia del absurdo. Un amor esencial, independiente de las circunstancias, a modo de milagro humano. Solamente en este sentido se puede entrever el consuelo. La metáfora final del corazón de plomo junto a la flor de hojalata es la que expresa la única trascendencia posible. El cumpleaños de la infanta, belleza y dolor, un binomio constante en la escritura de Oscar Wilde. Traducción de Julio Gómez de la Serna, Editorial Aguilar. Era el cumpleaños de la infanta. Cumplía exactamente 12 años de edad, y el sol lucía brillantemente los jardines del palacio. Así comienza este cuento situado en España, deduciblemente durante la época de la Reforma. En el curso de las primeras páginas hay un extenso discurso descriptivo. El lujo y la pompa de la corte son tratados con una puntillosidad y un amaneramiento exasperantes. Hasta los seres más humildes, como las flores o ciertos animales, parecen no poder escapar a la tiranía de esa belleza de la impostación. Dice el autor: los altos y chillones tulipanes se erguían sobre sus tallos, parecidos a las largas filas de soldados, y miraban provocativamente a las rosas y decían: «Ahora somos tan magníficos como vosotras». Purpúreas mariposas revoloteaban con las alas empolvadas de oro. Desde el inicio del relato se siente un clima de empalagoso lucimiento. Ni los tulipanes escapan a la pedantería del ambiente circundante. Las mariposas adquieren categoría de joyas. Una mirada humana muy propia del espíritu romántico del siglo XIX define las características de todos los seres, hasta de los más insignificantes, como una extensión del carácter de los protagonistas. No resulta por eso sorprendente la hermosura desdeñosa de la princesa, su falta de candidez, su narcisismo llevado al extremo, ya que dentro de ese mundo los únicos valores que se aprecian son los que se refieren a un mundo de poder, es decir, a un mundo donde las cualidades son ajenas al individuo. La insensibilidad de la princesa es tan extrema que ni siquiera es capaz de comprender el dolor de su padre frente al recuerdo de su difunta esposa. Agrega Wilde: hizo la infanta un leve encogimiento de hombros. Sin duda su padre podía haberse quedado en su cumpleaños o se había ido a aquella oscura capilla donde ardían siempre los cirios y donde nunca le permitían entrar. ¡Qué tontería! Cuando el sol ardía tan espléndidamente y todo el mundo era tan dichoso. Aquí se presenta un fenómeno curioso en relación con los cuentos tradicionales, porque en este relato el antagonista es presentado antes que el héroe. El terreno se prepara con minuciosidad hasta generar en el lector un sentimiento de rechazo hacia el entorno, que no es más que la imagen desalmada de la princesa tiñendo todas las cosas que habitan el palacio. El contraste no resulta dramático, pues de esta larga introducción hasta podría decirse que la aparición
de aquel enanito deforme, rescatado de los bosques para hacer de bufón de la princesa, alivia semejante densidad, equilibrando el clima del cuento. La imagen monstruosa de Esperpento se nos presenta sobria. Su ingenuidad, su bondadosa actitud para con los pájaros del bosque, pone en su lugar aquel derroche de hiriente belleza. El mundo artificial de la princesa queda marcado, definido por el contraste. La monstruosidad de Esperpento es necesaria para que el relato adquiera su nivel real de belleza. La verdadera historia comienza cuando surge el conflicto. El nudo que consiste en un juego de oposición de dos concepciones morales antagonistas. La belleza hiriente, externa, inhumana, frente a la belleza intangible, reconcentrada, bondadosa. Es en este conflicto donde se juega la moral de Wilde. La historia lleva este enfrentamiento al límite. El monstruo se enamora de la princesa. La princesa, por supuesto, ni lo imagina, y a modo de premio por su monstruosidad, le arroja la rosa blanca de su pelo. El monstruo supone que es una señal de amor y echa a correr por el palacio en busca de la infanta. La tragedia llega a su punto máximo cuando Esperpento ve por primera vez su imagen reflejada en el espejo. Lamentablemente el espejo funciona como un elemento narcisista, producto de la visión mezquina de la belleza social, y Esperpento no puede escapar de esta institución de la vacuidad. En el espejo de la belleza social, Esperpento se ve monstruoso y su corazón se rompe. La muerte de Esperpento, el desdén posterior de la princesa, la indiferencia de todos frente al hecho, declara el triunfo de la belleza vacua. Este cuento es la más acabada demostración de que en Wilde el problema de la belleza es estrictamente ético. Hay aquí una identificación notable con la asociación primera que tiene el niño en relación con todo lo existente. Bondad, belleza, maldad, fealdad. El mundo que ofrece la princesa es el mundo adulto de las instituciones. El binomio belleza-poder se presenta aquí con claridad. Se trata de una relación perversa que tergiversa el sentimiento infantil que naturalmente el niño manifiesta al asociar belleza con bondad. Esperpento es la expresión de un espíritu cuyas proporciones jamás podrían ser admitidas en el mundo adulto, donde el binomio belleza-poder dispone el campo inicial de la discriminación. El dolor en este caso va inevitablemente unido a la belleza verdadera. Ella es el resultado de un espíritu que se ha depurado. Este concepto está explícitamente expresado en De Profundis. Lamentablemente la sociedad dominante de la moral inglesa del siglo XIX no lo comprende así. El binomio belleza-poder que propone bajo el telón de una supuesta moral no es más que una moral aristocrática que también describe Wilde en la mayor parte de sus obras. Así es como se desprende de sus textos, los infantiles y los otros, una suerte de pedagogía de la belleza. Es difícil que el niño acepte espontáneamente la fealdad de lo bondadoso y la belleza de lo malvado. Un largo y minucioso trabajo de deformación cultural le enseñará a poder disociar e incluso le llevará por el derrotero del mito de la belleza y el poder. Sería extenderse demasiado comenzar con un análisis de esta problemática particularmente acentuada durante las últimas décadas de nuestro siglo. Lo que Wilde hace en el cumpleaños de la infanta es romper la usual asociación belleza-bondad que suele darse en la mayor parte de los cuentos de hadas. A partir de esta ruptura se nos abre un espacio que nos permite edificar un nuevo concepto de belleza, la belleza esencial. El héroe feo produce un efecto benéfico en el niño porque no reniega de su asociación inicial, sino que la confirma, llevando al plano del mundo adulto una concepción de totalidad tal cual la vive el niño primeramente. La escisión aparente no es más que un recurso para el afianzamiento de un concepto de totalidad humana.
El héroe esencial no puede estar escindido. Su ser consiste en armonizarse consigo mismo y trascenderse en el mundo. La pedagogía de la belleza consigue devolvernos al mundo del ánima. El lugar de la soñación es aquel donde objeto y sujeto se han vuelto indiferenciables. Mediante el dolor, Oscar Wilde describe el sentido superior del alma. Dice: ahora comprendo cómo el dolor, la emoción suprema de la que es capaz un hombre, es, al mismo tiempo, prototipo y piedra de toque del arte más sublime. Esperpento fracasa, el patito feo triunfa. La sociedad espejo narcisista del hombre que no se concibe a sí mismo, sino como poder, como un ánimus de voluntad dominadora, destruye la ensoñación primaria. Esperpento se pregunta: hay un eco de los cuerpos, como hay un eco de las voces. Y este eco, voz desvirtuada, enajenada de su fuente, hace pedazos al héroe esencial, impidiéndole su reunión con el todo, su trascendencia, esa eternidad que representa el final feliz de los cuentos de hadas. La literatura infantil. El adulto infantil y el proceso creador. Se ha hablado de la carencia como elemento fundacional de toda literatura que se refiera seriamente a la problemática humana de todos los tiempos. La carencia analizada en los cuentos nos remite a una carencia metatextual, la que corresponde al autor, al menos en su condición de creador de ficciones. El proceso creador se constituye sobre ausencias, como el equilibrio se genera desde el desequilibrio. Otra vez, la progresión mítica de caos-cosmos se nos impone a la conciencia. Crear es sublimar, decía Freud. Hacer sublime algo que no lo es en sí mismo. Es tarea humana por excelencia. Pichon Rivière analiza la diferencia del producto artístico en relación con aquel que, a pesar de poseer algunos rasgos semejantes, es consecuencia de la alienación mental. La diferencia está en que, mientras que el creador verdadero simboliza, el psicótico literaliza el símbolo. Es decir, está alienado a productos del inconsciente, cuya naturaleza le es imposible manejar. Mientras García Lorca supone la noche bajo la imagen de un pez de sombras, el psicótico sucumbe al poder de la imagen misma sin metáfora posible que lo regrese a su significado original. Pero aun sabiendo que lo que se crea es una realidad imaginaria, la necesidad trasciende la evidencia abandonando al creador a sus ensueños. La materia creativa inicial es una nebulosa, territorio sobre-real. André Breton definía, a principios de siglo, este territorio como surrealista, exacerbando el valor de lo inasible, principalmente a partir de la poderosa sustancia que nos ofrece el sueño. Breton nos hablaba de una necesidad humana poco apreciada en su época, la de volver a un estado primigenio, podríamos añadir infantil. Aquella contravoluntad que proponía para la creación de textos a través de la escritura automática nos habla de mucho más que del simple juego de un método más o menos caprichoso, más o menos transgresor. Nos comunica con la infancia. Las asociaciones distantes remiten a esas primeras relaciones del niño con el mundo, cuando las impresiones se imponían sin otro orden que el de nuestra sensibilidad y que anudaba sucesos de acuerdo con la fuerza de su significación subjetiva. Lejos, aún muy lejos del pensamiento lógico, de la reversibilidad de las operaciones, a años luz de nuestro actual pensamiento formal. De ahí, de su cercanía con el origen, la verdadera originalidad. De ahí, la libertad más inmensa, esa libertad que sólo experimenta el niño gracias a su transcurrir en un eterno presente, sin mayor noción que el antes y el después, inmediatos, donde el suceso, y no el tiempo del suceso, es el protagonista.
Ese estado que volvemos a experimentar raras veces en los sueños cuando nos alejamos de los restos diurnos hacia una memoria arquetípica, Jung agregaría colectiva, de nuestra especie. Refiriéndose a ese estado de eterno presente en el que el suceso es protagonista, Gaston Bachelard nos habla de una ensoñación poética que transcurre dentro del ánima. Tomando este concepto de Jung, el ánima es lo femenino dentro del ser, en el territorio del ánima. No existen imperativos. El niño ve el mundo dejándose invadir por sus impresiones, asimilándolas sin necesidad de hacer de esta sustancia del ensueño otra cosa que el ensueño mismo. Dice Bachelard en su capítulo La ensoñación en la infancia. El ser del río atraviesa sin envejecer todas las edades del hombre, desde la infancia a la vejez, y por ello experimentamos una duplicación de ensoñación cuando ya tarde en la vida intentamos revivir nuestras ensoñaciones de infancia. Esa duplicación de ensoñación, esa profundización que sentimos cuando soñamos con nuestra infancia, explica que en toda ensoñación, incluso en esa en que nos sume la contemplación de una gran belleza del mundo, enseguida nos encontremos en la pendiente de los recuerdos. ¿Puede ser el mundo tan bello ahora? Nuestra adhesión a la belleza fue tan fuerte que si la ensoñación nos devuelve a nuestros más queridos recuerdos, el mundo actual resulta totalmente descolorido. Parece imposible retomar este estado de asombro primero. La ensoñación ha sido reemplazada por el pensamiento lógico, una hipertrofia del animus. El tiempo medible hasta en su mínima expresión ha destruido el eterno presente del niño. El territorio de la vida se contempla como un mapa de líneas precisas. Todo resulta más o menos previsible. La desesperación por el resultado ha destruido el sentido del juego. Solo nos queda un modo de ensoñación, la ensoñación creadora. Pero ¿cuál es el contenido de esta ensoñación? Todo material verdaderamente poético posee una gran cuota de pensamiento infantil. El animismo es uno de los aspectos más frecuentes. Trabajos adultos como los poemas elementales de Francisco Luis Bernárdez tienen un alto contenido animista. Leemos en su poema El mar. El mar sin viento y sin espacio nos acaricia con sus olas pensativas. Su soledad es tan inmensa que se confunde con sus aguas infinitas. Puede alegarse que esta es una característica eminentemente romántica. Es cierto que la mirada egocéntrica, esa predominancia de la asimilación sobre la acomodación, traduciendo el espíritu romántico a aspectos del pensamiento infantil, caracterizó a esta escuela. Leemos, por ejemplo, en Civilizaciones de Occidente. Wordsworth es famoso por su adoración mística de la naturaleza, no solo sus bellezas meramente superficiales, sino especialmente como personificación de un espíritu universal que une a todos los seres vivientes en un parentesco divino. Sin embargo, el animismo integró el verbo de poetas de todos los tiempos, desde Quevedo hasta Neruda. Incluso encontramos esta modalidad de pensamiento en el realismo social de Raúl González Tuñón. Por ejemplo, en su libro El violín del diablo, leemos versos como: también pone sus redes el sol, también la tarde como nosotros hincha su pecho. O Neruda en sus odas elementales: andando en un camino encontré al aire, lo saludé y le dije, con respeto: me alegro de que una vez dejes tu transparencia, así hablaremos. O el poema Y la luna, de León Felipe, que incluso integra la antología infantil de Elsa Isabel Bornemann. En el pozo la guardaron para que no la robasen, como una onza en su bolso, aquellos fieros románticos, y estuvieron dos cipreses la noche entera velando, la noche entera de un siglo, los dos cipreses velaron. En medio de la temática adulta surge la mirada infantil.
¿Podemos acaso decir que es solo un recurso? Difícilmente un recurso se repita a lo largo de los tiempos, integrando las escuelas más disímiles. El gesto deliberado es ajeno a esta mirada. El pensamiento poético resulta entonces una especie de Atlántida, donde de tanto en tanto el adulto se sumerge para recuperar el sentido de su identidad humana, es decir, sus orígenes. El pensamiento mágico animista, artificialista, aquel egocentrismo inicial que lo hacía sentir en un orden de simpatía con el mundo. Borges nos dice: sé que los únicos paraísos no vedados al hombre son los paraísos perdidos. Tal vez lo poético sea exactamente eso, un paraíso perdido, aunque no vedado. Su fuga es paradójicamente la esencia de su acceso. Un ir hacia... es la nueva forma adulta de la ensoñación, una ensoñación activa. La voluntad de ir hacia lo que se fuga es a la vez mística de la fuga misma. Al respecto hay un poema de Borges de su libro Los Conjurados que vale la pena transcribir por entero. Y no habrá una sola cosa que no sea una nube. Lo son las catedrales de vasta piedra y bíblicos cristales que el tiempo allanará. Lo es la Odisea que cambia como el mar. Algo hay distinto cada vez que la abrimos. El reflejo de tu cara ya es otro en el espejo, y el día es un dudoso laberinto. Somos los que se van. La numerosa nube que se deshace en el poniente es nuestra imagen. Incesantemente la rosa se convierte en otra rosa. Eres nube, eres mar, eres olvido, eres también aquello que has perdido. Podemos hablar de un estado de adulto infantil, donde el pensamiento mágico adquiere una nueva significación. Menos literal que el niño, el adulto asume su ensoñación de manera plástica. Lo que en el niño es una forma de comprender al mundo, en el adulto resulta una manera de echar otra luz sobre una realidad supuestamente comprendida. El niño es contemplador, el adulto hacedor en su propia contemplación. Aquí está la tensión creativa. Contemplar a la vez que crear en lo que se contempla. Es este un difícil trabajo de equilibrio entre la libertad del ánima y los imperativos del animus. El estado de adulto infantil define la legitimidad de la creación. Breton proponía una contravoluntad en la escritura automática. No se trata de llegar a ese extremo. Finalmente, esta actitud surrealista funciona con un alto grado de deliberación, justamente por exigir una espontaneidad imposible de sostener. Reprimir la necesidad de la razón, el deseo de coherencia que aflora con mayor o menor asiduidad durante el proceso creador, es ir en contra de la naturaleza adulta del artista, es ir en contra del estado del adulto infantil, contra la dialéctica misma de la ensoñación.